Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado el Hijo, para que todos honren al Hijo como honran también al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya es aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Habíamos escuchado que Cristo Jesús había curado a un paralítico, y el mismo paralítico, que antes era paralítico y estaba enfermo, fue a decirle a los judíos, a los que les habían preguntado, una cosa. Les fue a decir que quien lo había curado era Jesús. Entonces ellos se molestaron y dijeron que no solamente que ese hombre violaba el sábado y no venía de Dios, y buscaban entonces la manera de poderlo matar. La escena continúa y ahora presenta Juan la situación. Dice pues que los judíos no solamente atacaban a Cristo porque violaba el sábado, sino porque se igualaba a Dios, y es lo que ellos no sabían entender. Llamaba a Dios Padre suyo, y que con esto se igualaba a Él. Lo que sucede es que ellos no entendían lo que Cristo les estaba diciendo. Primero, ese respeto que Cristo tiene a Dios Padre. Mi Padre. Precisamente cuando Cristo dice mi Padre, es que hay esa unión íntima con el Padre. El Padre y yo somos uno.
Aquí va a comenzar precisamente Cristo a desglosar esa intimidad entre el Hijo y el Padre y el Hijo. Si Cristo se igualaba con Dios, es que Cristo es Dios y perfecto hombre. Solamente que los judíos veían en él a un simple hombre y no querían aceptar que ese hombre era Dios. Ese hombre es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Por eso venían esas diferencias y esos problemas. Ahora bien, si Él se ha igualado con Dios es porque Él es Dios. Y va a explicarles precisamente cómo es esa intimidad entre el Hijo con el Padre. Y dice que Él no hace nada por sí mismo, sino que todo lo hace a la voluntad de Dios. Dice que Él, todo lo que le ve hacer a Dios Padre, Él lo hace. Todo lo que Dios Padre hace, siempre se lo está manifestando a Él. ¿Por qué Dios Padre le manifiesta todo lo que hace a su Hijo? Porque es la intimidad de la pertenencia de ese Dios único, que son dos personas, pero es un solo Dios, Padre e Hijo. Sí, el Padre, primera persona, el Hijo, segunda persona, y el Espíritu Santo, tercera persona. Pero lo que está hablando Cristo Jesús es en esa intimidad del Hijo con el Padre, en el Espíritu Santo. Todo lo hace guiado por el Espíritu de Dios. Todo lo conoce Cristo, lo que le manifiesta Dios Padre a su Hijo, Cristo lo va conociendo por el Espíritu de Dios. Entonces hay esa intimidad entre las tres personas, pero ellos no entienden. Vean bien cómo Cristo les va revelando gradualmente ese misterio de amor entre el Padre y el Hijo. Y después vendrá revelando ese gran misterio de unión con el Espíritu Santo. Lo que hoy entendemos es cómo Cristo Jesús manifiesta siempre hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se deja guiar por el Espíritu de Dios. Entonces lo que Él hace, lo hace porque eso le ve hacer al Padre. ¿Y qué hace el Padre? Todo lo que hace el Padre es amor hacia la persona, su preocupación hacia sus propios hijos. Y el Padre se regocija viendo actuar al Hijo, porque el Hijo hace la voluntad de Dios, no son caprichos humanos. Si Él le presiona a la misma gente, haznos un milagro, danos una señal milagrosa, no la hace. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios, porque la gente pide las cosas solamente para contradecir las cosas de Dios, porque pide las cosas solamente por capricho, pero no hay cambio de vida, no hay un cambio de vida. Si Cristo curó, escuchábamos ayer que curó al paralítico, mira, ya estás sano, ahora te pido que te portes bien, no sea que te vaya a pasar algo peor. Entonces Cristo está diciéndole, si se ha manifestado la misericordia de Dios contigo, entonces para que vivas bien, para que le des gloria a Dios con tu propia vida, viviendo bien, haciendo el bien. Si no, te puede venir algo peor. Es por eso que lo que Cristo hacía, todo era manifestar el amor de Dios, y de ese mismo amor que el hombre buscara a Dios, se llenara del amor de Dios para poderlo proyectar hacia los demás, vivir en ese amor a los demás. Si nos hemos fijado en el Santo Evangelio, Cristo, al hacer la voluntad de Dios Padre, yo también trabajo como el Padre trabaja. Yo veo trabajar a mi Padre y hago lo que mi Padre hace. También trabajo como Él. Mi Padre no descansa, tampoco yo descanso para trabajar. ¿Por qué? Porque todo lo hago a la voluntad de Dios. Pero si Dios trabaja y el Hijo trabaja, ¿qué significa? Van a la par siempre, siempre trabajando, unidos, ante todo, para transformar y llenar el mundo de su amor en el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el que lo renueva todo. Sí, lo renueva todo porque es el mismo Espíritu el que guía a Cristo y aconseja para que haga la voluntad de Dios Padre. Y ese trabajar es siempre manifestando ese amor del Hijo
para gloria de Dios Padre. Y el Padre que se regocija contemplando al Hijo, que hace lo que Dios quiere, hace su voluntad. El Hijo hace la voluntad de Dios Padre, manifestando su amor al pobre, al pecador, al enfermo y demás. Ahora bien, Cristo está hablando que llega la hora en que los muertos escucharán su voz. Con esas palabras, Cristo está hablando de la resurrección, de lo que ya viene. Pero primero Él tiene que morir para resucitar, y después de que resucite Él, resucitarán todos aquellos que ya murieron. Y dice claramente, unos para la vida eterna y otros para la condenación, según se haya sido su obrar, el haber hecho el bien. Si hicieron el mal, a la condenación; si hicieron bien, a la salvación. Y ya Cristo, hablando de esto, dice que ya llega la hora, ya se acerca esa hora, el momento crucial de su entrega en la cruz, el momento que Él espera, con ansia. Cristo espera que llegue el momento, pero las cosas se van a hacer no porque Él ya quiera, sino porque es la voluntad de Dios, y Dios le va manifestando ese sentir, y Él va actuando, y se va acercando el momento para poder entregar su vida y salvar a la humanidad. Por eso, veamos que lo que hemos escuchado en el Evangelio, todo es voluntad de Dios. Y esa misma voluntad fue la que anunció el profeta. El profeta que anuncia al pueblo de Israel: todavía es tiempo, es el tiempo de la misericordia, aprovéchenlo. Y cuando dice el tiempo de la misericordia, es el tiempo de acercarse a Dios, es la voluntad de Dios. Si el profeta está anunciando esto, esa es voluntad de Dios. Vean cómo se va manifestando esa voluntad de Dios, cómo Dios va dando todos los medios, y los medios son precisamente la señal de lo que Dios espera y quiere de nosotros. Por eso Cristo, si ustedes se fijaron bien, el domingo que escuchábamos, aquel ciego de nacimiento, es Cristo el que va pasando y ve a ese ciego. Ayer que escuchábamos al paralítico, va pasando Cristo y ve al paralítico. Entonces Cristo se da cuenta de esa voluntad de Dios, dice, va pasando, lo vio al pasar, y si lo vio al pasar, aquí hay una señal de que Dios me da, esta es una oportunidad, algo tengo que hacer. Y más cuando le preguntan a los discípulos, ¿quién pecó? Él o sus padres. Y más aún cuando se da cuenta que aquel hombre paralítico que escuchábamos ayer, 38 años paralítico, y se da cuenta Cristo, entonces hay alguna oportunidad. Son los medios que Dios da para hacer su voluntad. Entonces, si Cristo nos va poniendo los medios para actuar, para hacer su voluntad, allí está la voluntad de Dios. Los medios para hacer siempre el bien, que no se nos vaya a olvidar eso. Siempre los medios para hacer el bien. No porque yo tengo un problema con tal persona y traigo un coraje muy grande, donde lo encuentre, ahí nos vamos a arreglar. Si me lo llego a encontrar, es que Dios me lo está poniendo en mi camino para hacer el mal. Eso no viene de Dios. Por eso Cristo está diciendo muy claramente que cuando llegue el momento del juicio, entonces, después de su resurrección, los que murieron antes que Él, los que hicieron el bien, hacia la vida eterna, y los del mal a la condenación. Entonces Dios no te va a poner una persona enfrente para que le hagas daño. Aunque esa persona te haya ofendido y demás, no vas a decir, es que Dios me lo está poniendo enfrente. ¿Para qué? Para hacerle daño. Ese es un error tuyo, es equivocación. La voluntad de Dios no es que dañes, la voluntad de Dios es que hagas el bien. Por eso seremos juzgados por el bien que no hicimos y que, teniendo todos los medios y las oportunidades, no las supimos aprovechar. Pensemos en esto, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que Dios te lo va manifestando poco a poco. Si Dios mete solicitudes de trabajo en varias empresas, y yo quiero en esa porque aquí pagan excelente, aquí pagan el sueldo, el salario es muy alto y muy bueno, y empiezas a ver, y cuando se te dice, te llaman de tal lugar,
Y entonces, no, comparas los salarios, es que estaba mejor allá, es que, ¿por qué aquí? Yo quería allá, no, es que yo quiero allá y voy a hacer la lucha. No estás haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en que me está dando los medios, y si yo le dije, Señor, donde tú quieras, y me está dando en este lugar, me están llamando de este lugar, y en ese lugar el salario es menos que aquel que yo quería que se me diera, pero Dios dice aquí, y cuando se aferra uno allá, se aferra, busca los medios y logra, no que no se podía, pero sí, y con el tiempo se echó a perder. Y después de su fracaso en su propia vida, se echó a perder, le reclama a Dios, es que esa no fue mi voluntad, esa fue la tuya. Yo cuando te llamé a este lugar, y a ti tu ambición fue el salario, por ver el dinero. Y yo sabía que aquí era lo que necesitabas para tu propio bien. Entonces, no hacemos las cosas y cuando sale mal le echamos la culpa a Dios. Y Cristo Jesús lo que está haciendo es la voluntad de Dios. Por eso dice, yo trabajo porque mi Padre trabaja. Lo que yo le veo hacer a Él, yo lo hago. Pero está haciendo las cosas de acuerdo como Dios se la va presentando. Por eso hemos dicho, vio pasar, cuando pasó, vio a un paralítico que escuchábamos ayer y fue el que curó. El domingo dice que al pasar vio a un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaron quién pecó, él o sus padres. Es una oportunidad. Por algo me están preguntando ellos para que le ponga atención. Y esa atención es, Dios quiere algo en este momento. Y fue cuando lo curó. Si nosotros nos dejamos guiar ante las señales que Dios nos va manifestando y dejamos de pensar en nosotros, en lo que yo pienso, creo, me imagino, y mejor me ubico y puedo pensar en lo que me rodea y decir, a ver, ¿qué me quiere decir Dios en ese acontecimiento? ¿Qué me quiere decir Dios en eso que está pasando? En esa señal, ¿qué me quiere decir Dios? Pues es pensar las cosas, es hacer las cosas. Pero estamos centrados en nosotros mismos y nos olvidamos de nuestro alrededor y no vemos lo que está pasando y lo que Dios nos quiere decir. Por eso hoy tendremos que aprender lo siguiente. Si el profeta Isaías está diciendo, es el tiempo de la misericordia, pues aprovecha. Si nos ha hablado en este momento, en esta cuaresma, pues aprovecha la cuaresma. Lo que Dios te pide, se desborda su misericordia y quiere que te acerques a Él. Es una oportunidad. Dejas pasar la oportunidad que por tu trabajo, que por esto, que por aquello, que porque tengo tantas cosas que hacer, no tengo tiempo y demás. Desaprovecha esas oportunidades que Dios te da. Y es ahí donde el hombre le gusta hacerse tonto y engañarse. Para otras cosas tiene tiempo y para las cosas de Dios no. Si ese tiempo es un tiempo de gracia, Dios me quiere hablar aquí, pues déjame aprovecharlo. Lo deja pasar. Y lo que más concreto nos presenta es Cristo Jesús. ¿Por qué lo atacaron? Porque curaba en sábado. Porque es lo que tenía que hacer. Porque si ese hombre estaba necesitado de la ayuda de Dios, se tenía que hacer. Y lo hizo. Y Cristo va viendo lo que tiene que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Cristo hoy nos enseña a que si queremos descubrir cuál es la voluntad de Dios, ve lo que Dios te ofrece, ve lo que Dios te presenta y date cuenta de lo que Dios quiere de ti. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Que esto sea pues, si en esa cuaresma Dios me invita a practicar las obras de misericordia y estoy viendo gente necesitada, no de lo material, de lo espiritual, algo tengo que hacer. Y no quedarme callado y pedirle a Dios que me dé los medios, las palabras para poder ayudar. Por eso vuelvo a insistir, Dios nunca te va a hacer ningún daño. Tampoco te va a poner y dar medios para hacer un mal, engañar, corromperte. Tampoco te va a poner a las personas con las que tienes dificultad para que les hagas un daño. Dios, si te pone a la persona frente a ti, es precisamente para que hagas el bien. Y aunque la persona te haya ofendido y demás, tú tienes que contestarle haciendo el bien. Si Dios te está dando los medios para ayudar, no es para que tú mismo te encierres en ese egoísmo, sino para que puedas ante todo dar los medios. Esto Dios me lo da, pues para que los uses correctamente. Si Dios te está dando un salario, que está remunerando tu propio trabajo y tú estás viendo las necesidades de tu propia familia,
estás viendo que Dios te da los medios para esto y eso y eso otro, no para despilfarrar, porque no es para eso, no para que te hagas daño, sino que Dios te da las cosas para que tú te beneficies juntamente con tu familia y poder así ayudar a quien Dios te ponga a tu lado, compartiendo lo que Él te da con aquel necesitado. Pero nunca, nunca hacer un mal, nunca. Y cosa que los gentes que le cuestionaban a Cristo no lo aceptaban, porque primero viola el sábado y segundo se iguala con Dios, llama a Dios Padre suyo. Pues ¿qué se cree? ¿Qué se cree? Pues lo que es. ¿Y qué es? Pues es Dios. Y cosa que ellos no entendían. Por eso Dios obra en aquella persona, aquel hombre llamado Jesús. Y Dios está obrando en los acontecimientos de la vida para que tú participes de esos acontecimientos y hagas su voluntad y no la tuya. Así es como debemos de entender. Nunca hagamos ninguna cosa hasta que no le consultemos a Dios. ¿Esa es tu voluntad? Ponme los medios y Dios pondrá los medios. Y hemos dicho, para no confundirnos, que el enemigo no nos vaya a confundir, las cosas las decimos con el corazón. Con el pensamiento y con el corazón nos dirigimos a Dios. Si le decimos a Dios, ponme los medios para ver qué es lo que quieres de mi vida, el enemigo va a actuar. Ya escucho, el enemigo va a actuar y entonces va a poner las cosas y decir, bueno, pues yo le pedí a Dios que yo quiero dejar esto y eso otro, pero me estás poniendo esos medios, entonces Dios quiere que lo haga. No, porque el enemigo te escuchó hablar y dijo, lo voy a confundir y le voy a poner esto y eso otro para que él caiga. Es que Dios le pedía a Dios, Señor, si yo no quieres que ande en esos caminos, pues entonces no me pongas a esas personas que me confunden y vuelvo a encontrarme con esas personas. Pues es que entonces, pues Dios quiere que yo le siga por aquí. Pues no, por eso digo, determinen bien y entiendan bien. Pensando las cosas, esto que hago, si hago esto, ¿es un bien? No, es un mal, me voy a perjudicar. Y Dios no quiere eso, entonces eso no viene de Dios, eso viene del enemigo. Y entonces, a un lado. Pero yo le pedí a Dios que me pusiera los medios, sí, pero es el enemigo el que está poniendo esos medios, no Dios. Distingue, todo lo que viene de Dios es para tu bien y el bien de los demás. Todo lo que viene del enemigo siempre será un mal para ti y para los demás. Por eso, que no nos engañemos, ni nos hagamos tontos y no queramos confundir a los demás o confundirnos a nosotros mismos, sino sabemos saber discernir, cosa que la gente que le acusaba a Cristo no sabía discernir los signos de los tiempos, la presencia de Cristo, ver las señales, la curación a los enfermos, la vista a los ciegos. Por eso dice los cojos, los ciegos, los paralíticos, todo eso los anunciaron los profetas. Y si ellos vieron eso, ¿por qué no le entendieron? Aquí hay una señal, aquí Dios nos quiere hablar en contra de Cristo, en contra de Cristo. ¿Por qué? Porque no querían ver en ese hombre llamado Jesús, que era el Dios hecho hombre. Pues que veamos en los acontecimientos de la vida la mano de Dios que nos invita a vivir haciendo el bien para con nuestras obras darle gloria a Dios en bien de los demás. Pónganse de pie.